minutos, ¿sí? Es lo que está programado pedagógicamente para nosotros, estipulado para darles que realicen el trabajo práctico. Acuérdense que no va a estar monitoreado por el sistema SMOOL el trabajo práctico, consta de 10 preguntitas, las cuales van a valer un punto cada una, todas son de opción múltiple, pudiendo ser de una o más respuestas correctas, ¿sí? Por último, por otro lado, mejor dicho, esta clase le da seguimiento a la primera clase que dio la doctora Emilia Valle el 31 de marzo y la clase que di yo la semana pasada, el día lunes 7. Voy a pedir que estructuremos la clase de la siguiente manera. A mí me interesa mucho que ustedes participen, pero considerando que el plazo, el tiempo que tenemos hoy es un poco más acotado, vamos a tratar de dar los primeros 40 minutos del desarrollo de clase y les pido que al terminar ese desarrollo de clase, ustedes vayan conmigo generando intercambios. Les voy a dar un caso de manera oral para que ustedes lo analicen conmigo, que cada uno dé su opinión en base a las clases, que lo pensemos juntos y juntas, y después de eso los libero a las 15:30 para que ustedes puedan irse a acomodar tranquilos para hacer el trabajo práctico, ¿sí? Bien. Por otro lado, les pregunto, ¿encontraron todo el material cargado en la plataforma? ¿No tuvieron problemas? ¿Está todo ok? Sí, doctora. Buenas tardes. Sí, por lo menos en mi caso. Quedo tranquila. Espero que la guía que les puse de los temas para esta clase y la pasada les sirva para el parcial, así que bueno, damos inicio a la clase. El día de hoy vamos a dar, como yo les comenté, la continuación a la cuestión de las partes en el proceso penal argentino. La semana pasada dimos en particular la participación de el imputado dentro del proceso penal y también todas las cuestiones vinculadas a lo que es la intervención del Ministerio Público Fiscal y el rol del juez dentro del proceso no lo alcanzamos a dar, pero lo van a ver en el material. No es, el juez dentro del proceso no es algo que yo vaya a dar, por lo menos de mi parte, dentro de lo que es una evaluación, porque el juez no es parte dentro del proceso, pero sí es un sujeto dentro del proceso penal. Me parece importante que tengan en cuenta esta diferenciación, porque justamente el juez es imparcial, es decir, no es parte. Al ser imparcial, no es parte dentro del proceso. Y es por eso que puede juzgar. Hoy vamos a darle cuestión vinculada a la víctima y a su participación central dentro del proceso penal, y también su manera de participar dentro del proceso penal, ya sea con querellante particular o sin intervención del querellante particular. Como habrán visto dentro del material que les envié, para que tengan una guía para esta clase, como norma principal vamos a tener en cuenta la ley 27.372, que corresponde a la ley de víctimas. Esta es nuestra ley nacional de víctimas y su intervención. Y vamos a integrar todos estos conceptos con lo que son las normas del sistema acusatorio adversarial que tenemos en nuestro país, y por supuesto ir vinculándolo con otras normas que tenemos vigentes y también con los casos más de controversia o más fuertes dentro de lo que es la normativa de derechos humanos que tenemos y que amparan a las víctimas dentro del proceso penal, sobre todo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son, al ser normativa de índole internacional, para nosotros se aplica a nuestra normativa jurídica por encima de lo que es nuestra normativa nacional incluso. Como ya sabemos, el sistema penal argentino se construyó sobre la base de un modelo garantista. Y muchas veces esto fue una cuestión de que dejó por lado, aparte, a lo que es la víctima dentro del proceso. Este sistema garantista siempre estuvo orientado para asegurar los derechos del imputado, más que nada, como lo hablamos en la clase pasada, fundado en los principios constitucionales, como los fueron los de la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia, que derivan del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro proceso penal argentino primigeniamente giró en base a la figura del imputado mucho tiempo,
Este sistema y este esquema de poner en primer lugar al imputado dentro de lo que es el proceso penal, en su momento relegó a la víctima y no le dejó participación, simplemente le daba un rol marginal, ya sea como un mero denunciante o como un testigo. Y con el devenir del tiempo hubo una evolución social en nuestro país, y no solamente es algo que se vio reflejado en lo que es las normas o el funcionamiento de las instituciones, sino que también la misma sociedad pedía mayor intervención de la víctima dentro de lo que es un proceso penal en defensa de sus derechos. Y esto se fue dando aparejadamente en consonancia con estándares internacionales y fue consolidando una nueva visión de lo que se reconoce hoy en día, que es a la víctima como un sujeto de derechos que tiene una participación activa dentro del proceso penal. Y posteriormente, hoy en día, tenemos desde el 2017 la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas, perdón, de las personas víctimas de delitos, que fue sancionada en la Ley 27.372, que es la ley que mencioné al arrancar la clase. Y a partir de la sanción de esta ley hubo un cambio estructural, porque puso en un rol, no sé si en el primer rol, pero sí en un rol principal dentro de lo que es el proceso penal, dándole protección integral, inspirándose en instrumentos internacionales de derechos humanos para consolidar lo que es la raigambre convencional aparejada a nuestra Constitución. También vamos a ver de que los sistemas que ocupan nuestros códigos procesales, o sea, tanto el nacional como en las provincias, fueron pasando de un sistema mixto a un sistema acusatorio adversarial. Recordamos lo que hablamos en la primera clase. Primigeniamente era el sistema inquisitivo, posteriormente un mixto, que queda adversable en algunas provincias y en algunos códigos, y hoy en día lo que se propende es a universalizar en nuestro país el sistema acusatorio adversarial, que es el que garantiza la mayor protección constitucional y convencional a todas las partes dentro del proceso, tratando de equilibrar la igualdad de posiciones de ambas partes. De ambas partes me refiero a la parte acusatoria y a la parte acusada, sabiendo de que son no solamente dos sujetos los que intervienen dentro del proceso penal, sino varios, pero son dos las posiciones, acusar y acusado. Por otro lado, les recomiendo que como bibliografía básica para toda la cuestión de víctima dentro del proceso tengan esta ley, la 27.372, que la adjunté a la bibliografía, no es bibliografía, pero el material para la clase del día de hoy. Vamos a tratar de focalizar, en primer lugar, cuáles son las finalidades que tiene esta ley. Porque, en particular, es garantizar determinadas cuestiones a la víctima de delitos. Tenemos que recordar que esto tiene aparejado un nivel de estándar internacional para poder cumplir también, como ya dije, nuestras convenciones a las cuales adherimos a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Los parámetros básicos son, como objetivos, el acceso efectivo a la justicia, que eso recuerden que son, ese en particular es un principio rector para cualquier parte que forme parte de un proceso de cualquier índole, civil, penal, contencioso administrativo, laboral. El acceso efectivo a la justicia es algo que es un principio rector para cualquier tipo de intervención de persona dentro de un proceso. En este caso vamos a ver la garantización de este acceso efectivo a la justicia, particularmente a la víctima de un delito. La información y el asesoramiento también es otro de los objetivos que propone garantizar esta ley que mencionamos. La protección integral de la persona, la participación activa en el proceso y la reparación del daño. A medida que vayamos desmenuzando esta ley, vamos a ir repasando cuál es la intervención efectiva
de la víctima dentro de cada una de las etapas procesales del proceso penal y viendo cómo nuestra normativa tiene los estándares chequeados, como hemos estado diciendo, en base a la raigambre constitucional, la normativa convencional, garantizando estos puntos que menciona la ley. Garantizando no, porque eso también depende de las personas que intervengan dentro del proceso penal. Me refiero a los efectores policiales, a la justicia, al Ministerio Público Fiscal, al propio querellante, o sea, a todas las personas que van interviniendo tienen estas herramientas para que las utilicen y también depende de ellos que se cumpla la ley, por supuesto. Los principios rectores de esta ley que tienen una correlación con estos objetivos que tiene la ley son, por un lado, la rápida intervención estatal, la no revictimización, que es algo que lo vamos a ver porque es algo que constantemente lo vamos a lamentablemente ver dentro de lo que es tratamiento a víctimas dentro de los delitos, ya sea de cualquier índole, ya sea cualquier tipo de víctima, hombre, mujer, niño, niña, adolescente. Para nadie es fácil ser víctima de un delito y tener participación en lo que es un proceso penal, entonces vamos a tratar de ver cómo abordar esta parte de evitar la revictimización dentro del proceso penal a las personas que han sufrido un delito. Por otro lado, uno de los principios rectores también es el enfoque diferencial por razones de género, de edad, de discapacidad, de orientación sexual, entre otros factores que hacen que la persona sea considerada persona sujeto de vulneración, es decir, vulnerada o una persona vulnerable. Ustedes lo van a ver, como yo les mencioné en la clase pasada, las reglas de Brasilia, y ahí van a poder diferenciar cuál es el tipo especial de protección que se le da a determinadas personas por considerárselas en situación de vulnerabilidad o por ser vulneradas de alguna manera. Como ya dijimos, una persona con discapacidad, una persona de un bajo estrato socioeconómico, por no tener las herramientas para poder defenderse, alguien con problemas de salud mental y diversas cuestiones que ustedes los van a poder diferenciar. Y este enfoque diferencial se llama interseccionalidad. Es decir, no es una superposición, pero sí hace a la situación de vulnerabilidad que muchas veces la persona tiene más de una vulnerabilidad en su caso particular. Y por último, otro de los principios rectores de esta ley de protección integral a víctimas tiene que ver con el respeto por la intimidad y la dignidad de la víctima, que por supuesto tiene una clara correlación con la no revictimización. Dentro del proceso penal federal vamos a ver que hay una relación entre lo que es la ley de víctimas y nuestro Código Procesal Penal Federal, que, aclarando, como ya hemos dicho en la clase anterior, es el código que se está implementando a lo largo de lo largo y ancho del país, pero no está todavía vigente en todas las provincias, sino que es el código que va a tener de acá a 10 años vigencia en todo el país, en cuanto a lo que atañe a la jurisdicción y fuero federal. Todo lo que tenga competencia federal va a requerir el uso de este Código Procesal Penal como normativa base. Por ahora, aclaro de vuelta, digo, está en vigencia por lo menos en la provincia del Chaco el Código Procesal Nacional, pero vamos estudiando en adelantado porque es lo que van a utilizar probablemente ustedes el día que se reciba. Esta correlación entre la ley de víctimas, como ya dijimos, y el Código Procesal Penal Federal, que va a tener vigencia en nuestra provincia, por lo menos en el Chaco, como ya dijimos, está vigente en otras, establece un conjunto de derechos para la víctima en la etapa de la investigación, en el juicio y en la ejecución de la pena. Los derechos procesales fundamentales a tener en cuenta para la víctima van a tener una correlación posterior con otros sujetos que van a intervenir, sujetos y figuras, mejor dicho, que van a intervenir en defensa de los derechos de la víctima, como ser el querellante particular y, por otro lado, el actor civil. Los derechos procesales fundamentales de las víctimas, en primera instancia, formular la denuncia,
y ser informada sobre sus derechos. Es el puntapié de un proceso penal en el cual la víctima debe tener esto, y en correlación a esto, ser oída en todas las etapas procesales de las resoluciones que puedan llegar a afectar el curso del proceso, ya sea el sobreseimiento al imputado, cuáles son los criterios de oportunidad, las medidas de coerción, como ser una prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto, María Alejandra, como ya aclaramos, dejamos las preguntas para dentro de un ratito, porque es más breve esta clase, ¿sí? Por otro lado, la víctima también tiene derecho a examinar actuaciones, ofrecer pruebas y recibir información sobre el estado del proceso y la situación del imputado. Con respecto a examinar la prueba, tiene mucho que ver la situación de que antes, y les va a pasar un montón cuando ustedes traten de ir a acompañar a la fiscalía, a algún amigo, incluso hoy en día, quizás ustedes acompañen a alguien a hacer una denuncia sin ser abogados todavía, y les van a decir en las fiscalías, lamentablemente muchas veces pasa, espero que no les pase, de que la víctima tiene que constituirse en querellante particular para poder tener vista en las actuaciones de lo que va el proceso, la investigación penal preparatoria o el proceso donde se está llevando adelante esta cuestión del proceso penal en cuestión. Y no es así, porque la víctima tiene derecho a examinar las actuaciones por su propia cuenta en todas las etapas del proceso. Y ahora vamos a ver de que la víctima tiene participación activa, constituido querellante o no constituido querellante. Otro de los derechos fundamentales, como en correlación a esto, tiene que ver con ser notificada de las decisiones que afecten a su derecho a ser oído. Y por otro lado, solicitar revisión de resoluciones como desestimación, archivo o criterios de oportunidad. Y van a ver de que hay cuestiones en las cuales necesariamente la víctima tiene que tener un querellante particular, porque hay decisiones como, por ejemplo, la revisión de las resoluciones, desestimarlas, el archivo, los criterios de oportunidad, requieren de un asesor letrado que pueda redactar, por supuesto, en términos jurídicos, este tipo de vía recursiva para rever, apelar o ir en queja de lo que haya resuelto, en este caso, el juez. Y por otro lado, tenemos que ver que hay otras cuestiones que sí, por supuesto, tienen que ver en particular con el funcionamiento de lo que es la investigación para con el imputado y lo que es la defensa de los derechos. No, María Alejandra, no hay, les mandé el material, no hay, ya aclaré la clase pasada que no iba a haber PowerPoint. Por otro lado, yo no quiero hacer PowerPoint porque si no estudian del PowerPoint y no me digan que no los conozco. Así que vamos a ver guías para las clases, cosa de que puedan estudiarlo más en profundidad y después les sirvan también para cuando vayan a trabajar los resumencitos que les hablé. No, solo me nació la duda porque usted en un momento manifestó, como ustedes pueden ver, y pensé que usted estaba haciendo presentación. Ah, ok, no, como ustedes pueden ver fue una expresión nada más, ok. Por otro lado, la protección integral de estas víctimas otorga también a las mismas medidas de protección personal o cautelares, o sea, para sí misma, y para las víctimas indirectas, como pueden ser también familia, o por otro lado también para los testigos. Y ustedes ahí van a poder ver que hay diversas medidas, como por ejemplo una perimetral, una prohibición de acercamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también es fundamental garantizarse a la víctima la asistencia psicológica, médica y social especializada. Recordemos de que, ¿por qué social especializada? Porque muchas veces la víctima puede ser un niño, niña y adolescente, o adolescente, muchas veces puede ser una mujer,
en situación de violencia de género. Recordemos que no siempre mujer está en situación de violencia de género, puede que se esté como no, ¿no? No todas las cuestiones van para violencia de género. Y para eso hay efectores especializados. Por otro lado, también la persona puede ser un adulto mayor, o puede ser una persona discapacitada, o puede ser una persona de pueblo indígena que requiera un traductor especializado. Y ahí va jugando el tema de las cuestiones de lo que estábamos hablando de la interseccionalidad y lo que implica esta cuestión de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona. Por otro lado, una de las cuestiones fundamentales es que antes quizás no se podía garantizar esto, ustedes lo habrán visto quizás en las películas, esto es algo que tiene que garantizarse, que en otros países no, pero en el nuestro sí, que es que la persona pueda declarar sin el contacto sin generar contacto con el imputado, ni siquiera por medios tecnológicos, si así se requiriese. Como les di la clase pasada, un ejemplo de, por ejemplo, abuso sexual. La persona no va a dar su versión de los hechos en frente de la persona imputada sin que sea considerado revictimizante, por supuesto. Nadie quiere contar su historia de abuso frente a la persona que posiblemente la abusó. Vamos a hablar en posiblemente porque recordemos de que nosotros estamos hablando de supuestos y nosotros tenemos que generar de que no haya condenas anticipadas. Recordemos el principio de inocencia, es fundamental que lo veamos ya desde este lado, porque si no el día de mañana vamos a salir a la calle, digo vamos, por ustedes en general, con una tendencia y a la hora de tener que defender a alguien de cualquiera de los dos lados, hay que tratar de ser imparcial. Las opiniones personales son personales y nuestra labor como abogados es generar la mayor objetividad posible con nuestro cliente, por supuesto. Por último, que esto cada vez está perfeccionándose desde diversos lugares y estratos del Estado, ya sea desde todo lo que sea dependencias judiciales, como también el mismo Poder Ejecutivo de las provincias está funcionando de esta manera, que es generar espacios que protejan el derecho al patrocinio jurídico gratuito de la víctima si no pudiera solventarlo. Y esto tiene correlación con lo que veníamos hablando de la asistencia especializada, que menciona la misma Ley de Protección Integral de Víctimas, porque hay diversos espacios, por ejemplo, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia había un espacio, de la provincia del Chaco me refiero, había un espacio donde a casos de violencia de género se les asignaba de manera gratuita un seguimiento de patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género por lesiones, por cuestiones vinculadas a ya no solamente a lo que es el fuero de familia, por ejemplo, sino también al fuero penal. Y así existen diversos espacios del Estado en los cuales se propende garantizar la atención especializada a víctimas. Así como lo hay en Chaco, también lo hay en otras provincias en mayor o menor medida, pero esto es lo que se está tratando de garantizar acorde a los estándares internacionales. Y por otro lado de las etapas procesales, en la ejecución de la pena, la víctima también tiene su opinión, puede expresar su opinión y también tiene el derecho de que se le informe cuál es el estado de la persona condenada. En la ejecución de la pena recuerden de que la persona ya tiene condena firme, entonces ya las decisiones que se toman desde el juzgado de ejecución penal corresponden al reo directamente, a la persona que ya está condenada. Y en este caso la víctima del delito por el cual fue condenado esta persona tiene derecho a saber si, por ejemplo, hubiesen existido salidas transitorias, libertad condicional, prisión domiciliaria, régimen de semidetención, que es cuando hay veces que están adentro y hay veces que están afuera en su casa, o cuando hay liberación anticipada.
Y lo mismo pasa en la etapa durante el debate o durante toda la parte del debate oral o previo, cuando existiese la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba. Más adelante, el cuatrimestre que viene, vamos a dar una clase práctica sobre lo que es suspensión de juicio a prueba y van a ver de que las personas que no tienen antecedentes y cometen, fuesen imputadas por un delito que posiblemente tenga una pena menor de 3 años, puede quedarse en suspenso el juicio. Y bueno, esto también tiene que tener conocimiento de la víctima y tiene que tener derecho, tiene que tener y se le debe garantizar el derecho a ser oída si, acorde a la naturaleza del delito que sufrió, se viese afectada si esta persona no afronta un proceso penal. Les pido que me den un segundo porque tengo preocupación de que no alcance la clase de hoy porque la verdad que es súper extensa. Me encantaría poder dar clases extra para que ustedes tengan más participación en esto porque es muy interesante. Así que les voy a pedir de que, vi que contesté un par de comentarios que hicieron en el foro, voy a volver a dejar foro esta semana, pero les pido que participen más porque me encanta que ustedes den sus opiniones. La clase pasada me quedé re contenta de todo lo que opinaron, incluso con lo que yo no coincidía. Se nota que son personas muy formadas y me encanta eso. Ahora vamos a hablar la figura del querellante particular, que es básicamente un refuerzo al derecho de la víctima en cuanto a las acciones que se le atribuyen para defender a la misma dentro del proceso penal. Nuestra ley de víctimas reconoce, y como ya dije, refuerza el derecho de la víctima a constituirse en querellante particular. Fue desarrollado y es desarrollado en el artículo 83 del Código Procesal Penal Federal. Y espérenme un segundito que lo busco. Ahí va. Se los leo. Tendrá derecho a intervenir como querellante la víctima entendida como la persona que hubiera sufrido un daño producto del hecho investigado, así como sus representantes legales o herederos en los términos previstos por la Ley 27.372. Dentro de lo que corresponde a las atribuciones del querellante son las cuestiones en las cuales puede intervenir en las distintas etapas procesales del proceso penal, incluso previo a lo que es el proceso oral y público. En primer lugar, tiene la atribución de impulsar la acción penal pública. Esto corresponde a los casos donde por desconocimiento el Ministerio Público Fiscal no pudiese iniciar una acción penal de oficio por desconocimiento. Por otro lado, el impulso de la acción, recordemos de que se puede tomar desde el inicio de la denuncia hasta culminar el proceso, es decir, de que en los casos en los cuales el Ministerio Público Fiscal se encuentra inactivo, puede impulsar el proceso el mismo querellante. Recordemos de que las fiscalías están abarrotadísimas de trabajo, entonces, por cuestiones de criterio, muchas veces algunas causas tardan más en moverse que otras, y el querellante particular muchas veces, al impulsar de manera independiente los distintos actos procesales, fuerzan al Ministerio Público Fiscal a dar continuidad al proceso en cuestión. Por otro lado, el querellante particular puede proponer diligencias y medidas de prueba. También puede recurrir a resoluciones judiciales, también puede intervenir en la audiencia de juicio y también puede presentar alegatos, que pueden ser los mismos o diferentes que los que presenta el Ministerio Público Fiscal. Recordemos que el Ministerio Público Fiscal también tiene su teoría del caso, y cuando hubiese querellante particular, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante,
también tiene el derecho a plantear su propia teoría del caso y puede ser diferente a la del Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, si se sostiene a lo largo del proceso, la tendencia va a ser meramente acusatoria, ¿no? Sería un caso muy de laboratorio de que la querella pretenda el sobreseimiento o la sentencia absolutoria del imputado, ¿no? Sería súper raro. Y como ya dije hace un rato, reitero esto de la cuestión de oponerse en la suspensión del proceso de prueba o solicitar un cambio en los criterios de oportunidad. Esto de los criterios de oportunidad es lo que tiene en correlación con impulsar la acción penal cuando, voy a utilizar la palabra esta coloquial, cuando se duerma el Ministerio Público Fiscal en el impulso de una causa en particular. Por otro lado, pueden querellar, esto es fundamental, la víctima directa, sus representantes legales y sus familiares, en el caso de muerte o desaparición. Nuestro tratado, al Tratado de Derechos Humanos al cual nosotros adherimos, tiene un criterio amplio de víctima. Las víctimas pueden ser directas o indirectas. La víctima directa necesariamente es quien sufrió el delito. Por ejemplo, la persona a la cual se le hurtó, la persona a la cual se le robó, la persona a la que se le dio muerte, la persona a la cual se abusó. Hay cuestiones en las que la persona, si no pudiese realizar una querella, porque la persona no está más viva, una víctima de homicidio no puede representarse por sí misma. Pero sí hay otras víctimas en razón a eso. Por ejemplo, sus familiares, por ejemplo, su pareja, por ejemplo, sus hijos. Todas estas personas, ya sea cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, también pueden querellar en un delito. Por ejemplo, en este caso, como mencioné, en un delito de homicidio. Entonces, nuestra normativa convencional, como ya dije y reitero, esto es preguntita, presten atención, esto va a ser preguntita. Víctimas pueden ser víctima directa y víctima indirecta, porque nuestra normativa, tanto nacional como convencional, tienen un criterio amplio. Si no, piénsenlo, nunca podría, si no tendríamos este criterio, una persona desaparecida o una persona muerta nunca podría participar dentro del proceso como querellante. ¿No les parece? Lógico. Por ende, en los casos más graves, donde se atentó contra la vida de una persona, nadie pudiese querellar su muerte. Sería un desmedro total de derechos para las personas que sufrieron la pérdida de un familiar, por ejemplo. Entonces, por esta cuestión se considera desde lo social, cultural y también desde la participación efectiva de que alguien ya no está, tiene su representación, ¿no? De un familiar. También, voy para atrás, resalto de que en los casos de incapacidad hay personas que no pueden representarse por sí mismas, ya sea una persona con retraso madurativo, una persona que no pueda, que no tenga una capacidad cognitiva considerada normal. En estos casos puede existir puede representar legalmente un familiar, puede representar, en el caso de niños, niñas y adolescentes que no tengan un padre, madre o familiar directo que los represente legalmente, contamos con la figura del asesor de niños, niñas y adolescentes. Creo que es algo prácticamente universal en nuestro país, casi todas las provincias lo tienen. En este caso no solamente funciona para la parte, recuerdo, ¿no? A modo ilustrativo, esta figura del asesor del niño no solamente está en la parte penal, sino también en la parte de civil y de familia.
cada vez se está respetando más la autonomía de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que en resguardo de sus derechos existe este asesor jurídico. Y bueno, como ya dijimos, también puede querellar la víctima directa que sufrió el delito. Recordemos, no en los casos, por ejemplo, de homicidio, porque quien ha perdido la vida no puede representarse a sí mismo. Es una obviedad, pero no está de más reiterarlo. Y como dijimos, mencionó de que no solamente existe este patrocinio público gratuito que establece la ley de víctimas que mencionamos hoy, la 27732, sino también que las víctimas pueden contratar el patrocinio de un abogado particular, como me imagino que el día de mañana muchos de ustedes van a trabajar querellando casos de delitos en defensa de las víctimas, ¿no? Y por otro lado, tenemos la figura, en correlación a lo que es la intervención de la víctima, tenemos la acción civil en el proceso penal. En particular voy a mencionar la cuestión vinculada a lo que es el Código Procesal Penal Federal, el cual establece que la víctima puede ejercer dentro del proceso penal su acción civil para reclamar la reparación del daño sufrido, pero para esto debe constituirse como actor civil. La parte de resarcimiento económico va por la parte del actor civil y la intervención del proceso penal en búsqueda del impulso del proceso penal y eventual condena de la persona imputada va por la cuestión del querellante particular. O sea que recuerden, se van a tener que, pueden, por ejemplo, dentro de un mismo escrito, constituirse el día de mañana como las dos cosas, como querellante particular y actor civil. Si les sirve, después le paso un escritito para que tengan de modelo. Si les parece bien, de todas las etapas, les voy pasando en una carpetita a lo largo del año las distintas etapas en las que participan las partes para que ustedes el día de mañana, si van a participar dentro de un proceso de cualquiera de las dos partes, ustedes tienen cómo guiarse. Obviamente lo adaptan al caso que tengan, pero es como una guía para adaptarla a su estilo. Bueno, con respecto al actor civil, se pueden reclamar los daños materiales y morales. Y corresponde a una reparación integral del daño físico, psíquico, económico y simbólico. Esto va por la cuestión de todo lo que aprendieron en la parte de derechos de obligaciones. Ustedes ya cursaron obligaciones, ¿verdad? Civil 2. Bueno, ahí traten de recordar cuáles son los tipos de daño. ¿Sí? Me imagino que habrán visto en la parte del... Sí, Jimena. Sí, perdón, los corto acá y volvemos para lo que pregunta la compañera, es lo de la víctima indirecta. Sí. La víctima indirecta puede ser un familiar, ya sea cónyuge, ascendiente, descendiente y hermanos. Si me esperan un segundito, busco el artículo en particular. Ya les leo porque es muy importante y me parece súper importante la pregunta. Las víctimas indirectas pueden ser cónyuge, hijos, padres, hermanos, tutores o guardadores. Personas físicas a cargo de la víctima directa. Personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ya ven que es como amplio el criterio. En particular, lo que van a ver muy seguido es esta cuestión de que el familiar generalmente es quien querella, o la pareja. Van a ver en el artículo 2 de la ley que yo les mandé, se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito, B, al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores
o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieran tal vínculo, o si el ofendido hubiera sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. Así que van a ver que no necesariamente en todos los delitos puede querellar una víctima indirecta, ¿sí? Presten atención a eso. No es lo mismo que un cónyuge querelle en el delito de hurto que sufrió su pareja, porque no se puede, a que si la persona en ese hurto, vamos a dar el ejemplo de un robo para que tenga más sentido. Juan es pareja de Rosana. Rosana sufrió un robo a mano armada. De ese robo a mano armada, Rosana quedó con severo trauma, el cual requirió que la tengan que internar provisoriamente por haber sufrido un colapso mental. Por el trauma y el estrés postraumático que le generó que tener un arma en la cabeza a la hora del robo. Bueno, en este caso, Rosana quedó impedida psíquicamente, entonces Juan, su pareja, sí puede presentarse como querellante particular e impulsar una denuncia contra Juancito Pedro, que robó a su esposa. Pero si Rosana estuviera bien de su salud mental, en sus condiciones psíquicas, ella sería la que tuviera que haber impulsado el proceso. ¿Me explico? No es lo mismo. Pero sí, nuestra normativa es amplia y se reconoce a la víctima indirecta. Gracias por tu pregunta, porque es algo importante, Jimena, así que muchas gracias. Fíjense que no es solamente en el homicidio, fíjense que tiene que ver cuando la víctima hubiese sufrido la afectación psíquica o física. En este caso, fíjense cómo salud mental puede afectar a una persona al punto tal de darle una incapacidad provisoria. Por otro lado, volviendo a la cuestión del actor civil, como veníamos hablando, cerramos esta cuestión de la querella particular, la vamos a ver en el caso ahora que vamos a trabajar en un ratito, y con respecto al actor civil vamos a aclarar quiénes pueden reclamar. Como ya dijimos, se puede reclamar los daños materiales y morales o el daño físico, psíquico, económico y simbólico. Ya sabemos que en estos casos la acción civil, como dije, puede ser ejercida junto con la querella si la víctima decide cómo constituirse como parte activa en lo civil y en lo penal. Ya sabemos, como dije recién hace un ratito, la querella va para la parte penal y el actor civil va a la parte civil, porque justamente esta cuestión de la reparación integral de daños materiales y morales se hace a través de una acción de daños y perjuicios, probablemente aclarando esto, daño físico, psíquico, económico, simbólico. Y puede ejercerse o no, porque si sabes básicamente de que la persona que estás denunciando no cuenta con recursos económicos, probablemente no vas a pedir una reparación de daños materiales. Probablemente lo que vas a buscar es la condena solamente. Y en esta cuestión de que les comenté que se puede presentar el escrito conjunto para presentarse como querellante particular y como actor civil, genera un beneficio en la acumulación. Porque lo que se pretende es evitar un juicio civil separado y permite una resolución más ágil e integral del conflicto y ahorra recursos y tiempo para la víctima. Genera gran economía procesal en la acumulación de los procesos. Entonces, esta participación del actor civil se encuentra sujeta también a los mismos principios del debido proceso y también debe ajustarse a las reglas del Código Procesal Penal Federal para garantizar el equilibrio de las partes. Ya que recordemos, todo lo que sea el acceso efectivo a justicia, nos guiamos por el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es algo transversal a todos los procesos. Por otro lado, bueno,
ya mencioné que existe el defensor público de víctimas, que es una figura que brinda patrocinio jurídico gratuito a la víctima en situación de vulnerabilidad. Y ya mencioné también de que hay cuestiones especializadas, centros de atención especializados a víctimas correspondiendo al tipo de vulnerabilidad que tengan. Y a ver qué me está faltando para pasar al práctico. Disculpen. Déjenme acordarme un segundito. Bien. Tenemos que recordar de que toda esta figura de la víctima, del querellante, del actor civil, sobre todo la cuestión de los derechos de la víctima, tienen una especie de tensión con las garantías del imputado en cuanto a los principios del derecho penal. ¿Por qué? Porque los derechos de las víctimas son la cara de una misma moneda en relación a los derechos y garantías del imputado en el proceso penal. Lo que propende nuestra normativa y toda la normativa convencional a la cual adherimos tiende al respeto de ambas partes, porque como mencioné en la clase pasada, lo que se busca es equilibrar la balanza, es decir, brindar herramientas a la víctima para que pueda defenderse de una manera justa dentro del proceso penal, dándole un rol más activo, una intervención más directa dentro de lo que es el proceso, pero también se deben sostener todos los principios constitucionales que hacen al derecho de la defensa del imputado. Y lo que se propende y lo que se tiende y lo que se debe hacer es evitar que haya una colisión de derechos. Es por eso de que este fortalecimiento de los derechos de las víctimas plantea desafíos en cuanto a la armonización de estas garantías con los derechos que protegen a la persona imputada. Es como se dice, hay una colisión aparente de derechos. ¿Por qué? El derecho de ser oído de la víctima puede entrar en tensión con el derecho a un juez imparcial. También la opinión de la víctima durante la ejecución puede condicionar la decisión judicial. La publicidad del proceso puede vulnerar la intimidad de la víctima. Fíjense, hay diversas cuestiones. El derecho de ser oído de la víctima puede condicionar al juez en su emocionalidad. La opinión de la víctima puede evitar de que una persona tenga prisión domiciliaria, o puede evitar de que previo a un proceso puede evitar de que reciba el beneficio de la suspensión de juicio de prueba por ser su opinión condicionante a la misma. Y por el otro lado, fíjense cómo garantizar que el proceso penal sea público, como lo es en cuanto a derecho de que el proceso debe ser público, puede vulnerar efectivamente la intimidad de la víctima. Fíjense en un caso de homicidio público, por ejemplo, lo que hablábamos la clase pasada con respecto a casos mediatizados. Básicamente nos enteramos no del expediente en la televisión, pero sí nos enteramos de todos los detalles de la vida personal de las partes dentro de un proceso. Y eso también condiciona no solamente vulnera la intimidad de las personas dentro del proceso, sino también condiciona la opinión de las personas que intervienen. Piensen en los casos, por ejemplo, graves. Nosotros acá en Chaco tenemos el juicio por jurados, por ejemplo. Cómo un caso mediatizado puede influir en los jurados, por ejemplo, en nuestros jurados populares. Entonces, hay que tratar de, y eso justamente como director del proceso, el juez va a ir tomando decisiones adaptadas a las circunstancias del caso y adaptadas a quienes intervienen, a las partes, para tratar de garantizar que esta normativa sea lo más armoniosa posible, se cumpla y que se resguarden los derechos de las partes. Por eso, para garantizar este equilibrio procesal, es importante que se eviten los excesos que vulneren el principio de inocencia, por un lado, de defensa, pero sin desatender el derecho de la víctima a una participación efectiva.
Exactamente, Walter. Igualdad de armas. Es excelente tu acotación. Muchas gracias. No quiero entrar en esta cuestión de lo que es la perspectiva de género en el tema de la víctima, porque generalmente cuando uno escucha víctima, lo primero que piensa, o por lo menos la mayoría de los alumnos que tuve años anteriores, piensa que se circunscribe y se limita únicamente a la cuestión de la violencia de género cuando escuchamos víctima. O cuando escuchamos víctima lo asociamos también al término de personas abusadas. Víctima puede ser alguien que sufrió un robo, alguien que le rompieron el vidrio de la casa para entrar a robar, alguien que lo encerraron en un edificio y no lo dejaron salir. Recordemos que nuestro código penal y las leyes extracódigos son muchísimas, así que se circunscriben a los individuos que son víctimas de estos delitos, por supuesto, no los delitos que tienen sujeto pasivo indeterminado, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, el bien jurídico lesionado genera que el sujeto activo sea amplio. Vamos a puntualizar en personas que puedan generar y formular querellas, ¿no? Por otro lado, me interesa mencionar esta cuestión de lo que es la intervención en las distintas etapas procesales, que es fundamental. Y por otro lado también los casos más relevantes de Argentina, que me gustaría que lo tengan anotado, porque el día de mañana cuando vayan a realizar presentaciones judiciales es fundamental que mencionen los casos más relevantes con respecto a esto, si van a defender a una víctima con su querella. En la etapa vamos a ir repasando las etapas procesales. En la etapa de la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público Fiscal dirige la investigación para reunir elementos de prueba, ¿sí? Recordemos lo que hablamos en la clase pasada. En este caso, la víctima puede intervenir de diversas maneras. Si decide o no constituirse como querellante. Recuerden esto, lo que les dije hoy. Tenemos la víctima que no es querellante y la víctima que es querellante. La víctima que no es querellante tiene derecho a realizar la denuncia del hecho delictivo, a aportar pruebas, a ser informada sobre el avance de la investigación y a ser escuchada antes de que las decisiones relevantes se tomen para llegar al archivo de la causa o a una suspensión del proceso a prueba. La víctima también puede solicitar medidas de protección si su integridad física o psíquica está en riesgo. Presten atención porque esto implica que los miembros del Ministerio Público Fiscal que realizan la investigación, o en el caso de que si existiese participación dentro de una etapa diferente, no requiere la intervención de querellante. La víctima tiene que ser escuchada de manera incluso informal. Si la víctima transmite al fiscal que está llevando su caso de que teme por su vida, requiere que el Ministerio Público Fiscal tenga un actuar directo. En este caso, si la persona sufrió lesiones graves, por ejemplo, por un familiar, por un ex amigo con el cual se desconocieron, como pasa mucho lamentablemente, van a haber muchos casos de amigos que se desconocen y, bueno, pasa a ser una cuestión de la justicia penal después. La persona necesita una perimetral, necesita un botón antipánico, entonces el fiscal no puede estar esperando a que la persona realice una presentación si la víctima está corriendo riesgo de su vida, ¿me explico? Entonces, por una cuestión de sana crítica racional, tiene que actuar inmediatamente la fiscalía para poder garantizar a esta persona que su integridad física o psíquica se encuentre protegida. Por otro lado, para las cuestiones donde necesariamente la víctima tiene que tener un patrocinio jurídico, está la figura de la víctima querellante,
que es la víctima que se constituye como querellante particular. Y esto sí permite ejercer una acción penal paralela a la del fiscal. Recordemos lo que hablamos más temprano hoy, que es necesario que para algunas cuestiones y en algunas etapas procesales donde va por la parte legal más fina, es necesario de que la persona tenga un abogado patrocinante o apoderado que represente en cuanto a lo que es técnica jurídica. Más para atrás volvemos. Patrocinante o defensor público, como ya dijimos que es derecho de las personas víctimas de delitos tener un patrocinante jurídico gratuito si no pudiera solventar un particular. En este caso, como mencioné que le permite ejercer una acción penal paralela al fiscal, ya adquiere derechos procesales mucho más amplios que la de la víctima que no es querellante. Entonces, en este caso puede ofrecer pruebas, controlar la actividad de la fiscalía, participar en audiencias, también interponer recursos e incluso continuar con la acción penal si el fiscal solicita el archivo o el sobreseimiento del imputado, según lo permitan las leyes procesales locales. En este caso van a ver en los códigos procesales de las provincias, cada uno va a legislar de manera totalmente diferente, acorde si tuviese un sistema mixto o un sistema acusatorio adversarial pleno. Se puede recurrir las resoluciones del fiscal, así que van a poder presentar su propia teoría del caso y demás, como ya estuvimos mencionando hoy. Después de esta etapa preliminar, que es la etapa de investigación penal preparatoria, vamos a la etapa intermedia, que es la etapa que funciona como un filtro prejuicial, ¿sí? Acá van a controlar la legalidad y la admisibilidad de la acusación fiscal. Entonces, para la participación de la víctima, si fuera querellante, puede formular su propia acusación con su propia construcción a la teoría del caso, adhiriendo a la del fiscal o oponiéndose al sobreseimiento del imputado que plantease el fiscal. Por ejemplo, en un caso donde el fiscal dijere de que no hay prueba suficiente para imputar a la persona denunciada, bueno, en este caso, el querellante particular tiene la potestad de formular la acusación, entonces con sus propias pruebas que haya recabado puede generar una teoría del caso en la cual se pueda sostener una acusación. Y si esto fuera admisible por el juez interviniente en la causa, por supuesto que el fiscal va a tener que remitirse a esas pruebas y a esa imputación para continuar posteriormente con la acusación y el desarrollo del proceso penal con una posible etapa de juicio oral. Así que acá podemos ver cómo es de importante la figura del querellante particular, porque muchas veces, cuando no existía esto, la figura del querellante particular, si el fiscal pedía el sobreseimiento de la persona por falta de pruebas, de la persona denunciada, quedaba en absolutamente nada. La persona era simplemente sobreseída. Entonces, el rol cada vez más activo y esta posibilidad de actuar desde la parte técnica también hace a la transparencia dentro del proceso, hace a la búsqueda de la verdad procesal. Exacto, gracias Walter. Estamos hablando igual en la etapa intermedia, y en la etapa intermedia el juez posteriormente determina si se incorpora como prueba o no el proceso. Muchas gracias por la aclaración, Walter. Nos quedan dos etapas, que es la etapa de juicio. Por un lado tenés dos maneras de verlo a la víctima, que ya puede ser como testigo o como querellante. La víctima como testigo, ya sabemos que es la persona que no estaba querellando, y en los casos se puede relatar, esta persona que sufrió el delito puede presentarse, por supuesto, cuando se la cita para que sea testigo de los hechos vividos, aclarándose que debe tener
todos los derechos que le atañen a la víctima en cuanto a lo que es el trato con respeto, dignidad, evitar la revictimización y otras cuestiones que es lo que hablamos más temprano. Y por otro lado, me queda la figura de la víctima que querella, como ya dijimos también, que es la persona que puede participar activamente del debate y que ya dijimos también que puede formular alegatos, interrogar testigos, proponer su propia teoría del caso y solicitar la pena. Y también reclamar la indemnización civil dentro del proceso penal si se hubiese constituido como actor civil. Por favor, recordemos esto que es importante, la diferenciación entre lo que es la víctima que no se ha constituido como querellante particular y la que sí. Porque los derechos de las víctimas son los mismos para todas, pero la intervención dentro del proceso penal es tangencialmente diferente por el hecho de que hay actos procesales que deben tener una necesaria intervención de un patrocinante, por lo menos, por el conocimiento técnico jurídico. Lo de la etapa de la ejecución, ya hablamos, y bueno, quiero que anoten un par de fallos que les voy a decir, por favor, que son fundamentales con respecto a esto. La doctora los mencionó clases anteriores, el año pasado, y lo mencionó, me parece, en la primera clase ahora. Uno es el caso Bulacio contra Argentina. Es sobre un caso de un adolescente que fue detenido arbitrariamente en los 90 y que bajo la custodia de la policía recibió golpes estando detenido y falleció debido a esos golpes. En este caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hizo varias recomendaciones la Corte Interamericana a nuestro país, sugiriendo adoptar medidas legislativas para adecuar nuestro ordenamiento jurídico con lo que era la defensa de derechos de las víctimas, y se estableció una reparación integral a los familiares por los daños materiales e inmateriales sufridos. Y acá fíjense, también en este caso se reconoce a las víctimas indirectas porque justamente se estableció y se recomendó de que haya una reparación integral a los familiares. También otra cuestión de que fue de punta fue el hecho de recomendar al país, Argentina, que se garantice que los familiares de la víctima tuvieran pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones contra estos efectivos policiales que estaban imputados en la causa. Por otro lado, bueno, fíjense cómo en este caso fue un caso de violencia institucional. Por eso, fíjense cuán diferentes pueden ser las víctimas. Por otro lado, otro caso que me parece importante que lo vean es Campo Algodonero. Eso ya lo habrán escuchado un montón de veces, porfa, anótenlo, porque es un caso que lo van a ver a lo largo de acá hasta que dejen de ser abogados cuando se jubilen, porque es realmente importante. Este caso es uno de los casos más relevantes, no de nuestro país, pero sí de México, el caso González y otras, Campo Algodonero, que correspondía al asesinato de 3 mujeres que fueron víctimas dentro de un contexto donde en México estaba habiendo desapariciones, violaciones, asesinatos de mujeres en la región de Juárez, en el distrito de Juárez, México, al principio de los 2000. En este caso por lo que tengo entendido, fueron encontradas en un campo algodonero y las familias denunciaron que las autoridades no realizaron las investigaciones por estas situaciones de muertes indiscriminadas que estaban existiendo a mujeres con la característica particular de violencia sexual. Recordemos de toda la violencia que se conoce públicamente de muertes indiscriminadas en México por el tema del narcotráfico, que existe mucha trata de personas. Entonces,
Esto llegó a la Corte Interamericana porque los familiares denunciaron que hubo una vista gorda por parte de las autoridades, no solamente de la cuestión de policía, sino también de los órganos jurisdiccionales. Entonces la Corte concluyó que el Estado mexicano violó los derechos de la vida, la integridad, la protección judicial de las víctimas y de sus familiares. ¿Sí? Entonces, hay diversos reconocimientos, no solamente por parte de nuestra normativa, sino en toda la raigambre constitucional, y nuestro país se fue adaptando, como somos parte adhesiva del Pacto de San José de Costa Rica. Recuerden, porque por ahí capaz nos olvidamos, el Pacto de San José de Costa Rica posee toda la normativa por la cual funciona la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Acordémonos esta relación, ¿sí? Todas las recomendaciones que hace la Corte tienen que tener una correlación con lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, habiéndose vulnerado los derechos del debido proceso, el acceso a la justicia en este caso, en diversos casos que les voy a pasar después con un resumencito para que lo tengan, para ir copiando y pegando en doctrina cuando lo necesiten, se fueron generando estas recomendaciones de la Corte Interamericana que reconocen a las víctimas indirectas. Fíjense, es muy importante, recordemos, para mí es importante eso como preguntita, tenganlo en cuenta. Y ahora sí, tenemos unos 15 minutitos, se me fue la clase, les pido disculpas que esta clase no dio mucho tiempo para intercambios. Quiero leerles un caso y les voy a pedir su participación para que pensemos lo que son los derechos de las víctimas. ¿Pueden prestar atención? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ahí busco el caso y se los leo rapidito. Bien. Este caso se los voy a cargar. Este caso no es para evaluarlos a ustedes, sino para que lo vayamos pensando lo que son las dos caras de la misma moneda. Yo le puse de nombre al caso el incidente en el boliche, víctima versus imputada. En la madrugada del 5 de marzo del año 2024, en el boliche de Córdoba capital, Tomás, de 22 años, es agredido con una botella en la cabeza por Facundo, de 24 años, tras una discusión en la pista de baile. ¿Vamos hasta ahí? Bien. El hecho fue registrado parcialmente por una cámara de seguridad y hay testigos presenciales. Como resultado, Tomás sufre un corte profundo en el cuero cabelludo y una contusión en el ojo izquierdo. Al día siguiente del hecho, lo denuncia y aporta el nombre del agresor. La Fiscalía inicia la investigación y cita a Facundo, quien se presenta acompañado de su defensor y se niega a declarar. El fiscal califica el hecho como lesiones leves y considera ofrecer una suspensión del juicio a prueba. Tomás, la víctima, se opone a esa salida alternativa y manifiesta su intención de constituirse como querellante. Bueno, ahí les voy a hacer unas preguntas. ¿Se acuerdan el caso ahora, después de leerlo? Bien. ¿Qué herramientas tiene Tomás para participar activamente en el proceso penal? ¿Qué implica ser querellante? Sí, Dayana, la primera que levantó la mano. Dayana, te escuchamos. Dayana, te pedimos que actives tu micrófono para poder oírte. Ser querellante, justamente iba a decir. Perfecto. ¿Y qué implica ser querellante? ¿Qué les parece a ustedes? Marisa.
Bueno, lo que Tomás tendría acá son lo que tomó la cámara, lo que grabó la cámara parcialmente, que sirve de prueba, los testigos posibles que haya en el lugar, en el club nocturno, en el boliche, y él con lo que relata el hecho, ¿no? De lo que le ocurrió, le pasó, y sobre todo si reconoce a Facundo como su agresor. Bien, vamos a hacer otra preguntita y ahí vamos a seguir contestando. Ahí también se puede ofrecer, ¿no es cierto?, la asistencia médica, una historia clínica del daño que ha presentado Tomás, junto con la filmación de la cámara. Bueno, en ese momento, acá en este caso, no aclara si Tomás fue al hospital o no, y no aclara si se hizo una constatación de sus lesiones por parte de un médico. En este caso, Héctor, me parece excelente tu acotación, porque si en este caso Tomás hubiese sido tu cliente, en la primera medida, si vos recibís este cliente, le podés sugerir eso. Que antes de hacer la denuncia, se vaya al hospital y que se labre un acta con respecto a las lesiones que tiene visible, que se las trate y que sea la primera intervención, ¿no? Lo mismo pasa en un accidente de tránsito, claro, cuando lleva la ambulancia a la persona lesionada, después ese historial clínico puede ser aportado como prueba dentro del proceso, en este caso en la parte civil o en la parte el horario que fija la atención médica. Por supuesto, es muy importante eso, así que... Para que no diga después que se lesionó a propósito o fuera del lugar en otro tiempo, entonces el horario y la asistencia es lo que observo, ¿no? Más parte de lo que dijeron los compañeros también. Perfecto. Para eso, de todas maneras, se tiene que pedir que se libre oficio al hospital, por ejemplo. Entonces, eso ya lo va a hacer un querellante particular a la hora de solicitar que se incorpore prueba. Pero me parece una aclaración espectacular porque este criterio lo pueden utilizar en todos los tipos de procesos donde hubiese lesiones, tanto en por ejemplo, les doy algo muy común, que es las cuestiones de accidentes de tránsito. Ustedes van a ver que hay una parte penal y una parte civil. En la parte penal, probablemente la persona hubiese sufrido una lesión grave o gravísima, por ejemplo. Entonces, lo que hace automáticamente la policía o la gente que interviene en el accidente de tránsito como testigo, llaman a la ambulancia. Entonces, al ir la ambulancia al hospital, la persona recibe la atención que requiere y se tiene que labrar un acta y un historial clínico, o sea, se labra el historial clínico. Posteriormente, se lo puede aportar como prueba, que es una de las facultades del querellante particular, y se incorpora como prueba, se solicita que se incorpore como prueba y después puede hacer lugar o no, por supuesto. Hago otra preguntita y ustedes van a contestar. Si no se constituyese como querellante particular, fíjense que Tomás dijo que se iba a constituir, pero al final no se constituye. ¿A él de todas maneras le correspondería tener el derecho de ser informado y participar de todas las etapas o no? Profesora. Sí. ¿Melina? Sí, profe. Sí, profesora. Sí. Le corresponde porque él está en el marco del artículo 83, donde lo protegen los derechos como víctima. Lo que quería decir también es que en este caso, al ser unas lesiones leves, él tiene que instar a la acción penal para que se proceda con la investigación, de acuerdo a lo normado en el artículo 72 del Código Procesal Penal. Bueno, les recuerdo algo por las dudas. Les recuerdo algo por las dudas, porque en este caso es un delito, hay que pensarlo completo. En este caso es un delito de lesiones leves, por el cual se lo imputa a Facundo. El Código Procesal Penal Federal, primero, no está vigente en todas las provincias, y por otro lado, hay que recordar que no se aplica el fuero provincial. En este caso, todos los delitos que van para lo que es el código penal, va por la justicia provincial, acuérdense. Lesiones leves, va por provincia.
¿Sí? Claro, el caso de trata, por ejemplo, sería por el juzgado penal. El Por el trata caso- sería el ¿Cómo? federal. Sí, por eso. ¿Para cuál decías, El Heriberta? caso de trata de personas. Sí, Ahí sí sería para el fuero federal. trata de personas, narcotráfico, Tráfico. o si se diera dentro del marco de instituciones que tienen exclusiva competencia del fuero federal. Por ejemplo, las universidades públicas se enmarcan dentro de lo que es territorio nacional, entonces el territorio nacional va por competencia federal. Hay que recordar las cositas de penal parte general de cuando es territorio nacional y cuando ya es fuero provincial. Zaffaroni tiene un librito que es el manual parte general de Zaffaroni, se los recomiendo. Tiene un apartado muy completo para diferenciar estas cuestiones. Me pongo a disposición igual en el foro si alguien necesita diferenciar esto, por ejemplo. Y ahora vamos del lado... Profe, si Tomás no se quiere presentar como querellante, ¿lo puede hacer el Ministerio Público Fiscal directamente? Es que acá en el caso este particular, él ya presentó la denuncia. Y la denuncia... Pero él, al desestimar que no la denuncia, ¿lo puede seguir el Ministerio Fiscal? Es que lo debe. Vale. Lo debe seguir el Ministerio Público Fiscal. Vale. En todas las denuncias tienen que ser impulsadas por el Ministerio Público Fiscal. No es obligación tener un querellante particular. Es obligación del Estado y del Ministerio Público Fiscal, encabezado por la figura del fiscal, que es un funcionario público, ante la denuncia de un delito tiene la obligación de investigar, porque es su función dentro del Estado, investigar los delitos que se denuncian. Vale. El querellante particular es una figura optativa que tiene la víctima para hoy en día tener más participación dentro del proceso. Eso es lo que estábamos viendo en la clase de hoy, María. Tiene derechos más amplios. Tiene derechos más amplios que antes y tiene el derecho de discrepar de lo que piensa el fiscal o lo que ponga de acusación el fiscal. Pero el fiscal siempre va a tener la obligación de perseguir, de llevar adelante las investigaciones, porque en realidad el responsable de una investigación ante una denuncia es el Ministerio Público Fiscal. Ellos son los funcionarios que tienen la obligación de investigar. ¿Sí? Sí. Y en este caso hablamos de que el fiscal ya calificó el hecho como lesiones leves. Vamos a volver al caso. Les pregunto como contracara de lo que es la vista del imputado. ¿Se acuerdan cuáles eran las garantías del imputado durante la investigación? ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? ¿Recuerden todo lo que es el artículo 18, el principio de inocencia? Las normas del debido proceso. La defensa del juicio. Lo que están fijados en el artículo 18. Bien, ya. Tiene derecho a contar con un defensor oficial. Claro, tiene derecho a ser oído y defendido. Perfecto. Desde la primera intervención, ¿sí? A un trato justo y equitativo. Es natural. Perfecto. Todavía juez natural no, porque está en una investigación preliminar preparatoria, todavía no se elevó la causa. La prevención de la doble incriminación. Bien. Vamos en relación a lo de hoy, vamos a hacer la comparativa. Y ya en un minutito cortamos la clase, así se pueden acomodar tranquilos y tranquilas para el práctico. Me parece importante que hay que reforzar, esto se los digo para que lo podamos diferenciar, que no tiene que ver en particular con la clase de hoy, pero me gustaría poder ayudarlos con diferenciar el tema de la competencia, para ver cuándo es la vía juez competente federal y cuándo va para el fuero de la justicia provincial. Me gustaría ayudarlos a diferenciar esto y qué normativas se aplican en cada caso, porque nosotros estamos dando el Código Procesal Penal Federal porque
En cuanto a la técnica legislativa, es lo más moderno que tenemos hoy en día y es a lo que propende la justicia para garantizar todo lo que es el derecho de las partes dentro del proceso desde una manera, como dijeron hoy los compañeros, igualando la balanza en igualdad de condiciones, generando que haya mayor igualdad de condiciones. Pero recordemos de que no es lo que se aplica en todas las provincias, sino simplemente que es la técnica legislativa más avanzada que tenemos. Yo voy a tratar de, para próximas clases, fíjense en el material que les mandé, en la guía, para la primer parte que me gustaría que estudien de ahí, hice una comparación para cada tema, puse Código Procesal Penal de Chaco, Código Procesal Penal de Formosa, Código Procesal Penal de Misiones, Código Procesal Penal de Catamarca, Código Procesal Penal de Corrientes. Esos eran los articulados que yo puse, en particular porque la mayoría de los alumnos son de esas provincias, pero también sé que hay de Córdoba, hay de Salta, hay de algunas provincias más. Si les cuesta encontrar eso, yo los ayudo a buscar, escríbanme por privado, me pongo a entera disposición, ¿sí? Melina, ¿sí? Sí, yo quería hacer una acotación respecto de eso, que no es que tenga dificultades en entender el tema, sino que yo soy de la provincia de Buenos Aires y es lo que se aplica, y en vez de referenciar respecto de lo que se utiliza en la provincia de Chaco, hice una referencia sobre la provincia de Buenos Aires. Ah, no, pero no, Melina, privada. por favor. Entiendo, la aclaración no era por vos, sino porque veo que por ahí cuesta, no en particular por vos, sino que por ahí veo que cuesta diferenciar. No, igual quería aclararlo porque por ahí incluso pude haber confundido a los demás. No, por favor, está bueno que hablemos así en particular, porque yo les digo, a mí cuando yo estudié me costó mucho entender cuáles delitos van para la provincia, cuáles delitos van para la justicia federal, y sobre todo porque tenemos el Código Penal y también tenemos las normas extracódigo que se legislaron en leyes especiales. Y muchos delitos que también son del Código Penal van para la justicia federal dependiendo de la naturaleza del hecho. Por ejemplo, ya les dije, delitos contra la administración pública, si se cometen dentro de un fuero de una universidad, van para la justicia federal, pero están dentro del código, y el código supuestamente era para la provincia. Entonces, por eso no era tanto por vos, sino también para ayudar a que podamos diferenciar la cuestión de competencia y jurisdicción nada más. Perfecto, gracias. Gracias a vos, Melina. La verdad que está bueno tener alumnos de Buenos Aires porque tienen los sistemas más avanzados que el resto de las provincias, así que te voy a pedir tu opinión más adelante en otras clases también. Bueno, vamos cerrando la clase. Perdón. En el caso de la pregunta anterior que hizo sobre respecto a los derechos de los imputados, sobre todo el principio de inocencia, muy importante. Sí. Todo lo que atañe al artículo 18, el artículo 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, quédense tranquilos que yo creo que están 100% en condiciones de que les vaya bien en el práctico. El práctico está en la plataforma Moodle, yo los dejo, me voy a habilitar el práctico. Aproximadamente a las 6 de la tarde voy a habilitar las notas, pero yo estoy segura que les va a ir súper bien. Voy a habilitar más tarde un foro, quiero que participemos, quiero que hagamos intercambios en la medida que ustedes puedan. Todo lo que sea material que quieran, yo estoy 100% a disposición. Lo mismo para consulta, creo que traté de contestarles a todas las preguntas que me mandaron por correo y por plataforma, así que a disposición de ustedes y espero que la próxima clase nos dé tiempo para más intercambios. Profesora, disculpe, le quiero hacer una consulta. Sí. En caso, vamos a suponer que lo hacemos al práctico, ahora salimos mal, tenemos un recuperatorio. ¿Podemos después seguir? O sea, y salimos, vamos a suponer que volvemos a salir mal en el recuperatorio. ¿Podemos seguir cursando la materia o automáticamente ya perdemos? No, es requisito para llegar al parcial que los prácticos vayan bien. Van a tener una instancia para recuperar, ¿sí? Ah, perfecto. Pero yo les voy a dejar después la aclaración de este tema, pero es menester que ustedes salgan bien en los prácticos. De todas maneras, los prácticos no tienen nada que no hayamos dado en clase, y la lógica es que ustedes salgan de la clase y entiendan. No es la lógica que sea excluyente para nada. El tema para nosotros es
constatar pedagógicamente que ustedes prestaron atención en clase, y ese tipo de cosas, ¿me explico? Que ustedes hayan repasado. Así que Muchas gracias. espero que pueda serles de mucha ayuda y bueno, seguimos con las consultas para lo que sea que necesiten, ¿sí? La semana que viene la doctora Verbeck va a darles una clase con respecto a derecho de familia, cuestión totalmente diferente a lo que venimos dando, pero estoy segura de que les va a encantar la clase, así que vamos a estar cargando el material entre mañana y pasado. Gracias. Práctico. Gracias, Ibarra. Profe. Éxitos a todos y nos vemos el lunes que viene con la clase de cuidado personal. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor.